Hitler y Stalin. Uno enloquecido por la ideología racial y el otro obsesionado con la lucha de clases. Aunque nunca se encontraron, siempre se siguieron muy de cerca. Su duelo nos enseñó de una manera terrible el poder de las ideas para eliminar a las personas. Primero con una escalada de entusiasmo y finalmente con la muerte. Hitler y Stalin. Un duelo por la supremacía. Segunda parte. ...22 de junio de 1941... el ataque de Hitler sobre la Unión Soviética inició el capítulo más sangriento y decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Hitler y Stalin, líderes de dos sistemas sociales opuestos. Su antagonismo venía acompañado de una extraña complicidad, el clímax de la cual se alcanzaría en el Pacto de No Agresión e incluso en un tratado de amistad en 1939. Asedio contra asedio, subterfugio contra subterfugio. Dos ideólogos con sed de poder en un duelo que provocaba un gran número de víctimas en cada acción. Parecía que Moscú estaba cayendo, pero aguantaba. Leningrado soportaba un bloqueo terrible, pero la ciudad resistía, aunque Hitler no cejaba en su empeño. Hasta que su ejército llegó a Stalingrado, el santuario del comunismo, la ciudad hoy conocida como Volgogrado. Desde 1925 la ciudad llevaba el nombre de Stalin, y por eso Hitler quería conquistarla a cualquier precio. Por la misma razón, Stalin puso todos los medios posibles para impedirlo. Este sitio se ha convertido en un lugar para el recuerdo. Esta es la estatua de la Madre Rusia en la colina de Mamayev, en Volgogrado. En ella se citan las palabras del poeta Yevgeny Yevtushenko: nuestro corazón se convirtió en espada. El 19 de noviembre de 1942, el ejército soviético inició la ofensiva más importante en las afueras de Stalingrado. Tras 2 meses y medio, el sexto ejército alemán, capitaneado por el general Paulus, estaba acabado. También murieron casi 500.000 de soldados rusos. Los soviéticos fueron los vencedores, pero en medio de este infierno, era imposible utilizar la palabra victoria con alegría. Hitler dijo que era el símbolo de la retirada rusa. Un gran disparate. Ojalá la fuerza de sus palabras hubiera salvado la vida de alguno de sus hombres. Hitler dijo en la guarida del lobo: ¿qué es la vida? Todos los individuos mueren. Solo el pueblo vive más allá de las personas. Con respecto a Paulus añadió: el deber de ese hombre es pegarse un tiro. Hitler sospechaba que intentaban envenenarle a todas horas. Siempre estaba pidiendo análisis de pasta de dientes o de espuma de afeitar. Necesitaba estimulantes para seguir adelante. Se rascaba las orejas hasta hacerse sangre. Su médico le mandó reposo y se fue a Obersalzberg. Hitler bajaba y Stalin subía. Ahora eran los símbolos nazis los que eran destruidos. El barómetro de la guerra cambiaba de posición.
Hitler ya no quería hablar sobre la guerra, pero le encantaba firmar sentencias de muerte, sobre todo para oficiales del Frente Oriental que daban la guerra por perdida. Cerca de Obersalzberg, el resentimiento empezaba a aflorar. En Nuremberg, la ciudad de las heroicas convenciones nazis, la gente rompía periódicos porque todavía creían que los alemanes habían ganado en Stalingrado. Periódicos rotos, el símbolo de una protesta débil, pero como mínimo visible. Y además en Nuremberg, una de las localizaciones favoritas de Hitler para crear espectáculos y alentar a las masas. Stalingrado se convirtió en un símbolo, pero no en lo que Hitler se imaginaba. En su último panfleto de febrero de 1943, los estudiantes de la escuela Sophia Hans, que poco después serían ejecutados, escribieron: «Nuestro pueblo está devastado mientras ve la caída de los hombres de Stalingrado. Muchas gracias, Führer». Para Stalin, la batalla de Stalingrado también fue un punto de inflexión. Según el autor, Ilya Ehrenburg, antes había que creer en la victoria aunque lo tuviéramos todo en contra, y ahora ya no podemos dudar de nuestro triunfo. Stalin se fue a su dacha seguro de que nada podía detenerlo. Llegaría hasta Berlín y nadie se interpondría en su camino. La gente tiene un instinto especial para elegir un momento en el que colgar las fotos. Stalin también tenía un instinto para esto. Se nombró a sí mismo mariscal de la Unión Soviética. Era la primera vez que ostentaba un rango militar. Y llevaría el uniforme muy a menudo, aunque según él, le hacía parecer un camarero. Aquí vemos el Día del Recuerdo de los Héroes el 21 de marzo de 1943 en el Seuhaus de Berlín. Alguien hizo circular una broma. Habían enviado un doble de Hitler. El auténtico estaba bajo arresto domiciliario por una crisis nerviosa. La última vez que Stalin tuvo un episodio similar fue el 22 de junio de 1941. La depresión había cambiado de bando. Taparon los rostros de los gigantes de Slaughterhof. Su dolor solo hubiera hecho aumentar el tormento. La raza inferior se había levantado contra los dioses olímpicos y había intentado destronarles. Ya no había ni rastro de la divina providencia. Una llanura cercana a Volgogrado. Es un antiguo campo de batalla. Incontables víctimas que expresan las dos palabras más tristes de la historia. Nunca más. Aquí el viento siempre tiene la última palabra. Durante la primera mitad de 1943, Hitler se retiró a la guarida del lobo. El cemento y la soledad del cuartel general eran un entorno adecuado para su creciente necesidad de escapar del mundo real. Aquí aún podía fantasear y sentirse invencible, oponiéndose a las leyes de Darwin sobre el dominio por sumisión y pensando que los alemanes todavía ganaban batallas.
Era como si sus glorias pasadas aún fueran útiles y el mundo se sobrecogiera por su mera presencia. Como si solo necesitara presentar su uniforme como prueba ante la historia. Según él, cuando otras naciones pensaran en el pueblo alemán, siempre tendrían que sentir miedo y respeto. Deberían recordar que era una máquina imparable. Poco a poco, Hitler comenzaba a pensar que ese pueblo no era digno de sus expectativas. En la soledad de su búnker, Hitler se mentía a sí mismo en una represión psicótica de la realidad. Tras la batalla de Kursk, en julio de 1943, proclamó: «Al final, los alemanes venceremos». Ignoraba las noticias de la victoria soviética. Incidentes aislados, tengo otras informaciones. Podemos ver que cada vez se alejaba más del mundo real. Pero cada decisión obstinada de Hitler provocaba miles de muertos. La batalla de tanques Kursk, donde los hombres solo lucharon desde dentro de los blindados, fue el horrible clímax de una era de guerra mecanizada. Y el nombre en clave para el asalto ruso era Acero, acero. En otras palabras, Stalin, Stalin. Pero un soldado ruso que estaba allí dijo: «Sinceramente no pensábamos en Stalin. En nuestros corazones solo estaba Dios». En noviembre de 1943, en la cervecería Löwenbräu-Keller, Hitler afirmó ante los suyos que la derrota de 1918 no se repetiría, a pesar de que los aliados estaban preparando una invasión. Eran los discursos vacíos de siempre, su última aparición para honrar a los compañeros caídos en el golpe de 1923. Los testigos hablaron de un hombre cuya luz se apagaba poco a poco. Un Múnich que ya no existía, la ciudad de septiembre de 1938, cuando los jefes de Estado de Inglaterra, Italia y Alemania se reunieron para decidir el futuro de Checoslovaquia. Hitler, en su papel de anfitrión confiado y peligroso compañero de negociaciones, un inoportuno árbitro de la política mundial. El Tratado de Múnich le entregaba el Sudetenland sin disparar ni un solo tiro. Eso hizo que sus ansias guerreras se despertaran, de forma que aceleró los planes para marchar sobre Praga. Stalin no fue invitado a esta conferencia y nunca se lo perdonó a Hitler. Hacía mucho tiempo que Hitler no marcaba la agenda de la política internacional. Ahora que había incendiado el mundo y trataba de escapar de las llamas, el mundo se aliaba para actuar contra él, y sin tenerlo en cuenta. Un acontecimiento producido en Teherán confirmó los temores de Hitler. Los aliados acercaban posiciones. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 1943, Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron en la capital iraní. Alemania aún no había sido derrotada, pero uno de los puntos del encuentro era el orden mundial tras la guerra. Stalin afirmó que había matado a 50.000 oficiales alemanes. Cuando Churchill reaccionó horrorizado, Stalin dijo que solo bromeaba. Presionó para abrir otro frente contra Hitler. Este se encontraba en Berghof, su retiro alpino, intentando asumir la situación. Pero un día, durante un raro momento de lucidez, afirmó que Stalin era un tipo brillante. Stalin recibió un regalo de Churchill, la espada de Stalingrado.
La besó al estilo tradicional ruso y Churchill se quedó conmovido. De parte del rey Jorge VI para el vencedor de Stalingrado. En Berghof, Hitler encontró una manera de continuar su guerra. Tenía imágenes de batallas de 1941 editadas como boletines de noticias. Así, cuando le apetecía, siempre podía rebobinar los vídeos y volver al pasado. De nuevo, borró la realidad de su memoria como si la realidad no tuviera derecho a existir. Pero existía. La ofensiva alemana se convirtió en una retirada y la defensa rusa pasó a ser un avance. Todos los muertos tuvieron que quedarse en el campo de batalla. Estas bajas ya no formaban parte de una misión utópica. Representaban el alto coste de la guerra total, porque ambos bandos querían la victoria total. Es una verdad amarga, pero parece que el ser humano solo demuestra su humanidad cuando aparecen las lágrimas y el silencio. Los que lloran y los callados no pueden cantar marchas militares. No importa que las cosas vayan claramente mal. Cierta patología popular no tiene cura y a pesar de tener buena vista, la ceguera es total. Berlín celebró que Hitler cumplía 55 años. Se rompen nuestros muros, pero no nuestros corazones. Casi se convirtió en su último aniversario, pero el intento de asesinarlo fracasó. Hitler tuvo un encuentro con la muerte en la guarida del lobo. Parecía una figura mitológica inmortal. Mussolini visitó la guarida del lobo el 20 de julio de 1944, poco después del intento de asesinato de Stauffenberg. Este atentado fue un cúmulo de disparates. Primero, uno de los responsables murió en una prueba. Después, transportaron la bomba en la bodega de un avión, y cuando se decidieron a hacerlo, Hitler solo sufrió heridas leves. Stalin, quien también tenía miedo a morir asesinado, ordenó que cortaran las cortinas para que nadie pudiera esconderse tras de ellas. Además, hizo que retiraran los escalones laterales de sus vehículos para que nadie pudiera subirse en marcha. Hitler volvía a sentir que la suerte estaba de su lado, y su círculo íntimo pudo expresarle su gratitud. Se vengó brutalmente de los que intentaron matarle el 20 de julio. El Führer había sobrevivido porque era el elegido. A pesar de todo, parecía un fantasma en su propio imperio. El aislamiento solo señalaba que su caída estaba próxima. La estación de trenes de Bielorrusia en Moscú. Desde aquí partían los ferrocarriles que llevaban soldados al frente. A este punto también volvieron los supervivientes. Se vivían más despedidas que bienvenidas. El 17 de junio de 1944, miles de moscovitas se lanzaron a la calle. Habían sabido algo que cambiaba el curso de la guerra. Los alemanes nunca llegaron a Moscú. Aquel día, 70.000 prisioneros alemanes se fueron a la estación de Bielorrusia con destino a Siberia. Antes de eso, fueron llevados a la capital soviética, una manifestación silenciosa de testigos mudos. Los últimos prisioneros alemanes no volvieron a casa hasta 1955. Por aquel entonces,
Hitler ya llevaba 10 años muerto y Stalin solo 2. Pero cuando esos hombres pisaron de nuevo territorio alemán, casi se podría decir que el recuerdo de ambos dictadores se extinguió totalmente. Tras la guerra, los soldados soviéticos también volvieron a esta estación después de pasarse años en campos de trabajo. Muchos de ellos acabaron en Siberia, ya que Stalin los tildó de colaboracionistas. El desfile alemán de ese día de julio de 1944 fue seguido de una purga política. Pero los recuerdos del sufrimiento no se olvidan fácilmente. Las heridas que había causado la guerra no se cerrarían como por arte de magia. En julio de 1944, casi 3 años después del comienzo de la carnicería nazi, el Ejército Rojo llegó al lugar donde empezó todo, Brest. La primera batalla de la guerra esculpida en piedra. Hitler se marchó de Obersalzberg en el verano de 1944. Ya sospechaba que no regresaría. ¿Fue el final de un lunático? Tras la guerra, a Stalin le preguntaron si creía que Hitler estaba loco. Y respondió: el Ejército Rojo avanzó hasta Berlín. Y la clase trabajadora alemana no intentó levantarse contra el fascismo. ¿Es posible que un loco consiguiera tanto apoyo de una nación? La celebración del 27º aniversario de la Revolución de Octubre tuvo lugar durante la contienda en 1944, y para Stalin fue el presagio de todos los cambios que le depararía el futuro. Este hombre ya no tuvo que esperar a que un Politburó le pidiera permanecer en el poder. Era aclamado y temido. Todo iba en el mismo paquete, salvador y destructor de la humanidad. Conceptos inseparables. Para Hitler, la guarida del lobo ya no era una casa, sino más bien un agujero. Habían ensanchado las paredes. Habían pasado de 2 a 7 metros. Su médico personal le prescribía 28 pastillas diarias sedantes. Pero este hombre intoxicado se resistía a la sedación. Su esquizofrenia se adaptaba a un pueblo que solo existía en imágenes idealizadas, que solo formaba parte del pasado. La locura de las masas acompañaba a Hitler como si fuera un tema de Wagner. De entrada, se había creado un culto a su personalidad, lo que refleja una disfunción social de tinte mesiánico. Sus mentiras estimulantes habían hipnotizado a la gente, que lo consideraba un salvador. Estas imágenes, que muestran un enorme grado de abandono intelectual, todavía nos sobrecogen y nos asustan. En una ocasión dijo: antes de mi llegada, los alemanes solo habían gritado así en la época de Lutero. Y era cierto, ya que ningún político había sido tan popular en la historia de la nación. Y lo había conseguido luchando contra los bolcheviques, desvirtuando el Tratado de Versalles y sus contrapartidas. Eso sin contar que había aprovechado perfectamente la crisis económica de principios de los años 30. Pero al final, pensó que el pueblo alemán era demasiado errático para hacer historia. De hecho, los alemanes ya no estaban para muchos trotes.
Su vida se había reducido a una existencia dura y terrible. ¿Qué diría la gente cuando les preguntaran los periodistas americanos? En la posguerra, ¿qué diría ante la cámara del periodo de Hitler? Después de todo, ¿se había producido alguna resistencia? Seguro que estarían contentos de sobrevivir al Tercer Reich. Y muchos afirmarían no saber nada de las atrocidades cometidas por Hitler. Casi nadie confesaría haber sido nazi. Y no encontrarían partidarios ni de la guerra, ni del exterminio judío, ni de la esclavización de extranjeros. Algunas de estas personas pronto experimentarían en primera persona la dictadura de Stalin en la Alemania Oriental. ¿Cuántos alemanes no podrían explicar su comportamiento durante ese periodo? Habían dudado en el momento más catastrófico, la llegada de Hitler al poder. Nadie se haría responsable. Al final, la magnitud del desastre les había dejado descolocados y lamentando lo que habían hecho. Hitler confiaba en la victoria, y eso lo había llevado hasta aquí, en Prusia Oriental. En noviembre de 1944 se marchó de la guarida del lobo para no volver nunca. Cuando dejó estos edificios, ordenó que los destruyeran. Los escombros eran su firma. Hoy en día los visitantes vagan por la zona sin rumbo fijo. A pesar de estar lleno de ruinas, este lugar casi parece un decorado. En febrero de 1945, Stalin se reunió con Roosevelt y Churchill en la conferencia de Yalta, en Crimea. Tras la derrota de Hitler en el frente oriental, Stalin estaba decidido a crear una estructura política que le proporcionara a Moscú una mayor seguridad, algo imposible antes de la guerra. Stalin puntualizó: esta guerra no es como los conflictos del pasado. Ahora cada país utiliza sus propios métodos para que los ejércitos puedan avanzar. En otras palabras, tras la supremacía de Hitler, era el momento de la supremacía de Stalin. Las condiciones negociadas en Yalta sentaron las bases de la Guerra Fría. Stalin dijo: lo más difícil vendrá después de la guerra, cuando los intereses enfrentados dividan a los aliados. Era la voz del realismo. Por su parte, Hitler cada vez se alejaba más de la realidad. El 20 de marzo de 1945 hizo su última aparición ante las cámaras, condecorando a los jóvenes miembros de las Juventudes Hitlerianas, una organización que manipulaba a los niños y que confundía última hora con el último honor. El último contingente encargado de salvar Berlín parecía como el primer grupo que defendía Moscú. Pero estos hombres ya no podrían cumplir la última orden de Hitler. Berlín seguirá siendo alemana y Europa nunca será rusa. Los berlineses construían barricadas igual que había hecho la gente de Moscú y Leningrado para protegerse de los alemanes. La guerra es buena equilibrando las cosas. El Ejército Rojo iba aprendiendo poco a poco su nuevo papel. Kilómetro a kilómetro, día a día, batalla a batalla, se fue transformando en una máquina imparable. Había costado 4 años, y cada maniobra para preparar el siguiente ataque suponía un gran número de bajas. El conflicto estaba en sus últimas semanas. Stalin se disponía a conquistar territorio extranjero.
Hitler, como si intuyera que el mundo pronto temblaría bajo sus pies, se escondió a mayor profundidad. Se trasladó a un nuevo búnker situado en los sótanos de la Cancillería del Reich y construido 3 metros más abajo que el anterior. A pesar de los consejos de sus generales, ordenó que bombardearan los flancos del Ejército Rojo a la altura de Pomerania. Así evitarían que los rusos avanzaran directamente sobre Berlín. Dijo que Stalin no sería tan estúpido como nosotros. Cuando estábamos a las afueras de Moscú, quisimos conquistarla enseguida. Fue un grave error de juicio. El río Oder. El poderío alemán se vio superado en este punto el 16 de abril de 1945. Las tropas que 4 años antes habían atacado la Unión Soviética ya no pudieron detener a los rusos. Stalin, ansioso por llegar a Berlín, lanzó una ofensiva directa. Desconfiaba de los aliados que acordaron dejarle la ciudad a él. Pretendía triunfar en la capital de Hitler por su cuenta. Por ese motivo, tomó las riendas de la operación militar y ordenó a las tropas que se dirigieran al corazón del Reich. Cuando pararon su ataque en el Oder, Stalin se enfadó tanto que no llamó al general Zhukov durante 3 días. Hitler siempre había tratado a sus generales como comparsas. Cuando los soviéticos superaron las defensas del río situadas cerca de su búnker, se enfureció con sus jefes militares, pero también contra el cobarde pueblo alemán que había permitido a los rusos cruzar la frontera. Entonces Hitler dijo que el pueblo eslavo era su nueva raza superior. Alemania tendría que esperar. Había demostrado ser una nación de perdedores ante los bolcheviques. Estaba claro que había llegado al poder demasiado pronto. Siguió con este monólogo trágico durante otros 14 días, hasta que Stalin hizo suya la victoria final sobre ese hombre astuto con pelo sobre el labio, como una vez lo definió. La batalla de Seelow, en el río Oder, fue la última escaramuza del Ejército Rojo antes de llegar a Berlín. El destino quiso que el esfuerzo definitivo se convirtiera en un terrible baño de sangre. La obsesión de Hitler por aferrarse al poder todavía quedó más clara, con toda su dosis de sinsentido. Los monumentos a los soldados rusos en Seelow, Berlín y otras ciudades alemanas sobrevivirían a una nueva era. Los hombres de piedra se salvan. Ni sangran ni conocen el sufrimiento. La gran escala de estos héroes nos cuenta el esfuerzo sobrehumano que se necesita para acabar una guerra. Y esto da lugar a una pregunta urgente. Está bien que los guerreros tengan sus propios monumentos, pero ¿cuándo los habrá para la gente que evita los conflictos? Stalin prometió a sus soldados que el primero en izar la bandera roja en el Reichstag
Sería considerado un héroe en la Unión Soviética. El 30 de abril de 1945, ese día, en un acto de cobardía, Hitler se quitó la vida. Para esta gente la guerra se había acabado. De repente, para los soldados soviéticos todo parecía alegre. Estos hombres jóvenes olvidaron fácilmente el infierno que habían vivido. Aquí los vemos haciéndose fotos en la ciudad donde Hitler había negado su humanidad, cantando y bailando en las calles que vieron nacer el exterminio en Berlín. Habían llevado la guerra hasta su punto inicial. Algunos los llamaron libertadores, otros pronto les definieron como ocupantes. Años después de la guerra, los edificios de Berlín aún tenían las inscripciones dejadas por los soldados rusos, así como las huellas del fuego de artillería de los últimos días de la batalla en el centro de la ciudad. Estas pinturas rupestres modernas demuestran que los seres humanos volvieron a ser unos bárbaros. Algunas inscripciones no se han borrado y se han incorporado a la arquitectura del Parlamento alemán, el Bundestag, antiguo Reichstag. Un recuerdo del pasado y un mandato para el futuro. La mejor protección contra el fascismo es la democracia. Berlín. 12 años después del ascenso de Hitler, la capital del Reich, que pretendía durar 1000 años, parecía encontrarse a un milenio de alcanzar la auténtica civilización. Una propuesta de cara al futuro: movernos hacia adelante, pero siempre volviendo la vista atrás. En algún momento, cuando ya no recordemos el pasado, tal vez el viento frío vuelva a soplar sobre los restos de una casa y no sepamos qué puede haber sucedido. Estos son los trofeos de Stalin en el Parque Tiergarten de Berlín. Se supone que Hitler expondría aquí sus éxitos en la ciudad que se rebautizaría con el nombre de Germania. A pocos metros de la puerta de Brandenburgo, el monumento del Holocausto da protagonismo a los judíos asesinados en Europa. Se encuentra muy cerca del antiguo centro de poder de Hitler. Ahora el aire ya no tiene humo. El poeta Paul Celan evocó ese humo como el símbolo de los campos de exterminio. A pesar de todo, el dolor lo impregna todo y no deja indiferente a nadie. El 1 de mayo de 1945, a las 5 de la mañana, despertaron a Stalin en su dacha. Igual que 4 años antes, cuando empezó la guerra. Y de nuevo, la voz al otro lado del teléfono era la de Zhukov. Stalin comentó: así que el desgraciado lo ha hecho. Lástima que no lo hayamos capturado vivo. Un final triste, entre restos quemados, escombros y basura. Pero quizá fue mejor así. Hitler prefería eso antes que acabar enjaulado en medio de la Plaza Roja, donde una multitud furiosa lo hubiera linchado sin piedad. En Berlín, los rusos estaban muy ocupados saqueando la ciudad y preparándose para el gran día de Stalin. La Plaza Roja de Moscú. Si estas piedras pudieran hablar, contarían 1000 historias sobre pasos de baile.
El desfile de la victoria se celebró el 24 de junio de 1945. El hombre que se disponía a hablar en el mausoleo de Lenin había llevado a la Unión Soviética de la era agrícola a la cima del mundo. Pronto tendrían un reactor nuclear y serían la primera nación del mundo en enviar un hombre al espacio. Las celebraciones por la victoria duraron un mes y Stalin se permitió aparecer en ellas. La mayor victoria en la historia de Rusia se había cobrado en millones de vidas. Millones de personas que de alguna manera habían aceptado que esto era importante para la nación rusa. Y pensaban que este hombre podía asegurarles un futuro brillante. En cierta ocasión, un general del ejército llamado Kutuzov lanzó los símbolos e insignias de Napoleón a los pies de Alejandro I. Ahora los emblemas de Hitler estaban a los pies de Stalin. Fue su mejor momento. El mundo se dividió en Potsdam, tomando Berlín como frontera. Desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto de 1945, Stalin, Churchill y Truman, el nuevo presidente norteamericano, se reunieron en el Palacio Cecilenhof. Stalin se había anotado un triunfo con la simbólica conquista de la capital. En Teherán y Yalta se habían reunido los aliados, pero ahora Hitler estaba muerto. Tras las sonrisas educadas, se reactivaron las viejas hostilidades. Stalin disfrutaba de su victoria en el campo de batalla de una manera imperialista. La foto de Potsdam podría ser: Stalin temía la Europa del Este y Estados Unidos la bomba atómica. Incluso antes de la cita, Churchill le escribió a Truman: desde el frente ruso se ha alzado un telón de acero y no sabemos qué ocurre detrás. Tras la conferencia, Stalin le dijo a Molotov: ahora podemos romper el velo de la amistad. Una fiesta mundial del comunismo como si fuera un servicio religioso. Era el 70º cumpleaños de Stalin, el 21 de diciembre de 1949.
Había creado un sistema autocrático que rendía culto a su persona, mezclando el mesianismo con un aparato de intimidación sanguinario. Parecía que Hitler, el antiguo archienemigo, había sido su nuevo inspirador. Cuando un periodista occidental le preguntó a Stalin si prefería tener la lealtad de su pueblo por convicción o por miedo, Stalin contestó: por miedo. Las convicciones cambian. El miedo no. El mundo comunista mantuvo el aliento. El 5 de marzo de 1953, a las 9:50 de la mañana, Joseph Stalin murió. En su final le confesó a Khrushchev: no confío en nadie, ni siquiera en mí mismo. Hitler también fue visto entre las ruinas de la Cancillería del Reich, hundido por la desconfianza. La ascensión de Stalin fue muy parecida a la de Hitler. Elevado al estatus de divinidad, se hizo tan poderoso que con el tiempo dejó de fijarse en las necesidades del pueblo que había confiado en él y lo había convertido en un dios. Pero no tenía remordimientos de conciencia. Según su lógica, solamente era un ejecutor de la historia. El cuerpo embalsamado de Stalin se expuso en el Kremlin. Miles de personas fueron a despedirse de él. El dolor era auténtico, aunque muchas personas sufrían las agonías del Gulag. El culto a la personalidad obró maravillas, porque Stalin se ganó su lugar entre los monstruos de la historia. Pero los rusos corrientes veían en él al hombre que les hizo vencer a Hitler. Y fue una victoria de proporciones épicas. Supeditaron todas sus interminables penurias al triunfo sobre los alemanes. Ese año, sus banderas se quemaban en Berlín. 3 años después lo hacían en Budapest. Y en 1968 pasó lo mismo en Praga. Stalin estaba muerto, pero sus tanques aún se movían. Aplastaron los alzamientos que rechazaban la ideología que él había inculcado. Stalin liberó la Europa del Este, pero a cambio, le robó la libertad. Tres años después de la muerte de Stalin, el líder del partido, Khrushchev, hizo públicos sus crímenes ante el 20º Congreso del partido. Pero el estalinismo aún estaba vivo. Miles de estatuas y retratos fueron retirados discretamente. Los que no fueron completamente destruidos ahora están como este de la imagen. El cuerpo de Stalin fue retirado del mausoleo y enterrado en la parte posterior. También ocultaron su busto. La acción, que empezó en 1970 en la base soviética de Magdeburgo, en Alemania Oriental, bajo el nombre clave de Mitos, debía permanecer en secreto para siempre. Fue ordenada por el jefe del KGB en Moscú y ordenada por el secretario general del partido. Al amanecer, 2 oficiales empezaron a cavar. Primero en un lugar equivocado y luego en el sitio correcto. Un tercer guardia vigilaba con un arma.
Recuperaron 2 cajas de munición y se las llevaron de la ciudad en un camión. Se trataba de restos humanos, quizá los de Hitler. Los soldados del Ejército Rojo los trajeron de Berlín después de la guerra. En algún punto del Elba incineraron la carga y siguieron su camino. No había ningún lugar lo bastante seguro. Ninguna zona era suficientemente discreta para deshacerse de un cargamento tan volátil. Cerca del pueblo de Biederitz, los oficiales tiraron las cenizas en el río Elba. Fue en este punto en concreto, el puente Schwein. Lo que una vez provocó el infierno en Moscú, acabó sumergido en un arroyo silencioso.